cerrando eh, una de las cosas que tenemos que entender es que analizamos el orden social. Y del periodismo económico se puede analizar el orden social para legitimarlo, decir esto se puede mejorar haciendo esto, esto y esto, pero no lo cuestionar esencial, cuando lo esencial es lo que tú estás generando los problemas. A eso quería ir yo con este comentario largo que se nos hizo, ¿no es cierto? Otra cosa es que el periodismo económico utilizando el PBI está legitimando. Entonces decir, bueno, sí, bueno, pero con carga social o con mejores condiciones ambientales, sí, sí, pero este orden social indefectiblemente genera concentración, desigualdades y depredación. Pero además dentro de lo que es el sistema, nosotros como economía nacional estamos dentro de este sistema global, pero no en la postura o en la posición de los países capitalistas centrales, no. Somos una periferia de este sistema. En Argentina hay una sociedad capitalista dependiente. Eso significa que además de los males generales y de las características esenciales de este sistema, en la Argentina es más grave porque al ser dependiente estamos perdiendo gran parte de nuestra capacidad de generar riqueza a favor de que esa riqueza se la lleven otros y sean otros los que definan qué producimos. Entonces, al ser dependiente no es que nosotros somos decidimos lo que producimos, sino que tenemos que adaptarnos a las decisiones de otros. ¿Por qué? Porque adentro del país también hay sectores que en alianza con esos que están afuera deciden esto. Esto es capitalismo dependiente. Ahora, ese capitalismo dependiente ha pasado por etapas que han dado como resultado una determinada estructura. Y eso es lo que Rubito les dijo que se ha estudiado por economistas argentinos, lo que se llama la estructura productiva desequilibrada. ¿Por qué le llama eso estructura productiva desequilibrada? Y porque hay actividades que no tienen la misma capacidad de competencia a nivel internacional, o sea, la misma competitividad. Producen bienes que se llaman transables internacionalmente. Cuando dicen bienes transables, son bienes que o se pueden vender o se pueden comprar. Bienes no transables son aquellos que son de acá y no se pueden. Es decir, un bien, fundamentalmente un servicio, cuando es muy especializado, es solamente acá, no se puede transar, aunque cada vez se puede transar más internacionalmente todo ahora, con la internacionalización que ha habido. Pero bueno, el tema es que tenemos básicamente dos sectores de productores de bienes, que es el agro y la industria, que desde que se desarrolla la industria en la Argentina, empieza a darse esa modalidad. No es una industria integrada verticalmente, que produce todo lo que necesita, sino que es una industria que se ha desarrollado de una manera deformada y limitada, donde se producen muchas cosas para consumo, o en parte también algunos bienes o insumos intermedios, pero que para producir esos bienes de consumo, esos intermedios, se necesita maquinaria, equipo e insumos importados. O sea, es una industria muy dependiente. En cambio, el agro, si bien es cierto que tiene cada vez mayor dependencia de insumos del exterior, genera una capacidad productiva enorme, pero que es por las condiciones favorables de nuestro territorio, por la ubicación, por el tamaño, por la capacidad fértil. Nosotros podemos producir alimentos, energía y minerales que son competitivos, puede decir, porque lo podemos vender con precio competitivo afuera, más que otros. O sea, ¿quién puede producir más minerales? ¿Argentina o Japón? Y Argentina, ¿quién puede producir? Claro, Japón tiene islita chiquita o Suiza, pero eso que nos ha hecho especialistas en esa producción y dependientes en la producción industrial. Entonces eso hace de que, eso es lo que dice la teoría de la estructura productiva desequilibrada, que cuando nosotros aumentamos la producción y crecemos, hay más empleo, más salario, más consumo, la economía gasta más divisa, porque la industria tiene que importar más, porque la gente consume más, y al consumir más deja menos productos primarios para exportar. Entonces eso genera un desequilibrio en el sector externo, porque cuando más crecemos, gastamos más divisa y no generamos tanta. Hasta que lleva a lo que llama alguno el estrangulamiento del sector externo, porque nos faltan divisas. Pues ya no podemos comprar tantas cosas afuera para abastecer la industria, etcétera, etcétera. Entonces, la teoría lo que dice es que esta estructura productiva desequilibrada llega a un punto donde se generan los frenos, las recesiones. La única forma de solucionarlo es, bueno, frenemos un poco, consumamos menos. Entonces, ¿eso qué requiere? Recesión, política recesiva. ¿Para qué? Y porque al haber recesión va a haber menos empleo,
salario más bajo, menos consumo, menos venta, menos demanda. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a comprar menos del exterior y van a quedar más saldos exportables para vender. Y el país se va a equilibrar, la economía va a crecer de nuevo. Pero no hay arranque. Este es un esquema que explica la Argentina de la década del 50, el 60, el 70. Pero, en mi opinión, fue una forma de explicación incompleta, porque si bien es cierto que cuando hay crecimiento en este esquema de capitalismo dependiente en la Argentina, con esta estructura productiva no, Pedro, no se puede pensar en una economía sin recesión, porque cuando crece mucho faltan divisas, ¿no es cierto? Ahora, hay momentos de que, como se dice, el viento de cola, que de pronto aumentan el precio de nuestros productos altísimo, pero bueno, nos genera la ilusión de que vamos a crecer y después viene la realidad, que caen los precios de esos productos y volvemos a tener problemas. Pero lo que pasa es que esa estructura productiva además le faltó una explicación a Ariaman y a otros economistas, y es que las divisas no solo son escasas porque crece la economía y entonces aumentan las importaciones, disminuyen las exportaciones y no nos alcanzan, sino porque además esta economía es una economía dependiente desde de los años 50 en adelante. El modelo desarrollista tuvo como protagonistas de los sectores más dinámicos de la industria a los capitales extranjeros. Y además, esa forma de funcionamiento también fue generando endeudamiento. Entonces las divisas, además de cubrir las importaciones, son necesarias para que las empresas extranjeras que trabajan en el país manden sus ganancias en divisas. No sé si se entiende, chicos. Las empresas extranjeras que fueron desde los años 50 en adelante, central, la más importante, la industria automotriz, la empresa extranjera, la industria del petróleo, el sector del combustible, los bancos, los grandes bancos, son extranjeros, pero ganan acá, son los que más ganan, pero ganan en pesos. Y ellos tienen que ganar para llevarse sus ganancias a sus países de origen, pero las ganancias no las pueden llevar en pesos, entonces necesitan dólares. Entonces ese es otro elemento importante en la falta periódica de divisa, que no contempla ese análisis de la estructura productiva desequilibrada. O sea que se agrava el tema de la estructura productiva desequilibrada. La divisa no es solamente para el insumo de la industria o para el consumo de la gente, sino también, antes de hablar de fuga, sino también para que las empresas extranjeras remesen sus utilidades del exterior. Y como la divisa no alcanza y el país es obligado a endeudarse, también las divisas tienen que alcanzar después para pagar los intereses y para devolver la deuda. Entonces, eso es lo que ha hecho mucho más grave la situación del sector externo. Ahora, si nosotros analizamos desde mediados de los 70 en adelante, la crisis del modelo ISI llevó a que se destruyera gran parte de la capacidad productiva que tenemos. Y alguien hizo una mención hace un rato en una pregunta, que esa estructura productiva desequilibrada se hizo más desequilibrada desde que vino la dictadura y la década del 90 con el menemismo, con el gobierno justicialista de Menem, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se destruyó más todavía la industria. Entonces se hizo un país mucho más dependiente cuando crece de las importaciones y mucho más pendiente de producción primaria. Pero además, como se ha ido extranjerizando cada vez más, y en lo que va de este siglo muchísimo, los sectores que más crecen y que cada vez tienen más poder son empresas extranjeras que, como ganan más, las ganancias tienen que mandar al exterior. Aunque ganen en pesos, pero después tienen que ganar. Entonces es necesario más dólares. Y como el país fue asumiendo una deuda fraudulenta, gigantesca, que nunca realmente benefició al país, que la pagamos a más de 10 veces y no debíamos pagarla, eso también genera la necesidad de pagar esos intereses en divisas, en dólares. Entonces no alcanzan. Pero que además de eso, desde la última dictadura en adelante, se modificó una ley que permite que todos los que están en Argentina puedan ganar y llevarse sus ganancias al exterior en dólares. Eso es lo que se llama legalizar la denominada fuga de capitales. Y eso todavía ha sido ley. Durante toda la democracia no se ha modificado eso que viene en la época de la dictadura. ¿Qué significa eso? Que tiene todo cualquiera que gana acá puede mandar ganancia afuera. A veces tiene que parar porque no hay dólares, pero está legalizado. Entonces, la fuga de capitales agrava muchísimo más el problema de la falta de visa. Entonces, cuando se producen esa falta de visa, las crisis son mucho más fuertes. Como pasó en los 90, a principios de los 90, como pasó en el 2000, en el cambio de siglo, y como ha pasado
periódicamente acá en Argentina, cuando hay como esas explosiones donde el valor del dólar estaba 1 a 1 a fines de la década del 90, a principios del siglo, y hoy está 1 a 200. ¿Por qué? Porque al faltar los dólares se producen esas grandes devaluaciones y eso, bueno, un caos total. Esto un poco como para hacer alguna apreciación en particular sobre lo que ustedes vieron en el video anterior y que seguramente lo vamos a ver más en detalle en el video que ustedes tienen a disposición a partir de hoy. Comentarios, chicos, de ustedes, a ver si hay algo que quieran agregar. ¿Mm? Preguntar, agregar, comentar. Algunos ya han hecho alguna pregunta, algunos han hecho otro comentario. ¿Mm? Yo quería hacer una pregunta, profesor. ¿Sí? Yo quería preguntar, digamos, si se puede llegar a hacer establecer una relación con respecto a lo que es el PBI y lo que es la distribución de la riqueza a nivel país, pero yo como que lo achicaría un poco más y diría a nivel país, pero tomando como referencia a cada una de las provincias de Argentina. Cómo esa distribución de la riqueza, tomando el índice y la categoría del PBI a nivel nacional, cómo se podría, digamos, que fuera más equitativa, tomando en cuenta los recursos naturales que tenemos en todo el país, digamos, en todas las provincias tenemos recursos naturales que podrían tener, ¿cómo se podría, digamos, llegar a eso? No, digo, no sé, capaz que me estoy equivocando No, no, en no. el Lo que pasa es que vos concepto. has tirado 500 temas en un párrafo, ¿viste? Entonces por ahí, porque está hablando de distribución de la riqueza a nivel nacional, a nivel de la provincia, a nivel de vincular la distribución con el PBI, pero vinculando también lo que es con los recursos naturales de cada provincia, es decir, bueno, vos querés hablar del mundo, la vida y demasiado, ¿viste? Yo creo que, lo vuelvo a repetir, cuando hablamos de promedio, hay que tomarlo con pinza, porque es cierto que otra forma de ver la distribución es no solamente en términos de por habitante, sino en términos de lo que se llama la distribución funcional, o sea, cuánto le corresponde, cuánto están recibiendo los empresarios y cuánto los trabajadores. Esa es la distribución funcional. Después está la distribución personal del ingreso. El 10% más rico, cuánto gana, el 10% siguiente, el 10% más pobre, para comparar las desigualdades. Otra es la distribución geográfica o territorial. ¿Cuál es la distribución? ¿Cuánto es el ingreso medio de un habitante de la provincia de Buenos Aires, de uno de Santa Cruz, de uno de Río, o sea, por provincia? Pero por provincia también esconde algo, que en cada provincia no hay un promedio igual, sino que hay algunos que ganan enormemente, muchísimo, y otros que no ganan nada. Para eso hay que trabajar con otros indicadores. Esto es lo que yo insisto cuando hablamos de periodismo económico. El periodista económico convencional trabaja con esos indicadores, entonces compara así como si, bueno, sí, el promedio de ingreso del capital federal sí, pero el capital federal hay gente que no tiene, vive en la calle y no come y está peor que uno que vive en Corriente y tiene, qué sé yo, 200.000 hectáreas. Entonces, eso no lo dicen esos indicadores, porque son indicadores promedio que igualan cosas que no son en la realidad iguales. Entonces, yo cuestiono esta forma de medir a través de PBI o a través de grandes divisiones, porque las grandes divisiones esconden lo que hay debajo, detrás de esas divisiones. ¿Sí? Yo te vuelvo a repetir, decir, bueno, ¿cuánto consume el consumo del consumo medio, supongamos, de, de los hogares de gas en, en Santa Fe y en Santiago del Estero? Y seguramente el promedio de consumo de gas por hogar en Santa Fe es mayor que en Santiago del Estero, o sea, muchísimo. Pero en Santiago del Estero hay algunos que hay una desigualdad enorme y en Santa Fe también, o sea que eso supone que son todos iguales y no es así. Bueno, tomar Concordia, pero no sé si. Bueno, está bien, Concordia es una ciudad en donde hay mucho mayor cantidad de pobres, ¿no es cierto? Está bien. Eh, o sea, eso ya nos está dando mejores. O sea, cuando nosotros bajamos a analizar contextos más pequeños y analizamos la desigualdad, entonces ahí ya nos vamos acercando a la realidad. Ahora, en Concordia hay muchos pobres, pero también hay ricos. ¿Sí? No, es decir, los indicadores en general de la economía convencional no muestran la interacción y una visión global del sistema.
y mucho menos las causas y la futura evolución del sistema. No, trata por separado la cosa, ¿viste? De manera que no se entienda bien, que la gente no comprenda. Porque este sistema necesita una cultura que lo justifique, que esconda la verdadera esencia y los males, y que trate de legitimarlo. Entonces, el periodismo económico tradicional o convencional desvía el eje y no analiza la esencia del sistema, porque está para legitimar, para ocultar, para decir que esto está bien, que bueno, puede haber pobres y todo, pero se puede mejorar los pobres, y algunos dicen con más Estado o con más mercado, sí, bueno, pero el sistema es que genera la pobreza, ¿sí? Eso es lo que dicen. Entonces, chicos, decía, tratando de ver, estamos buscando respuestas más profundas. Normalmente este tipo de respuestas no lo van a ver en los medios. ¿Por qué? Porque no son respuestas, como se dice, entre comillas, políticamente correctas, políticamente convenientes. ¿Por qué? Y porque cuestiona poder político, poder económico y poder mediático. Entonces, ¿qué medio va a publicar cosas que va a poner en descubierto su rol de encubridor de este sistema? Y nadie, es muy difícil. Hay un tema que nosotros vamos a tratar, eso yo te lo voy a explicar el lunes que viene, en lo que va a ser las entrevistas, en una de las entrevistas y en el trabajo final, que está pasando hoy en el mundo, que para mí es el problema más grave, más importante, que no es solo con consecuencias presentes, sino enormes y terribles consecuencias futuras, que es el tema de lo que yo llamo esta falsa de pandemia, ¿cierto? Ahí se puede ver todo esto, se puede ver toda esta interrelación entre lo que es los medios, entre lo que es el poder y los intereses económicos, entre lo que es el rol del poder político, el rol de la cultura, y cómo se actúa en lugar de mostrar, para encubrir a través de la censura más brutal, y no hay debate de cosas que son tan a veces hasta contradictorias y darían risa si no fuera porque son trágicas por las consecuencias, ¿no es cierto? Pero que estamos viviendo, procesos donde supuestamente ahora aparece las últimas cepas, ¿no es cierto?, de un virus que es tremendamente peligroso, que resulta que no tiene una tasa de mortalidad que es inferior a la tasa de mortalidad de la gripe común, de la gripe común. Y sin embargo paralizar esta gran cantidad de actividad en el planeta, que es un virus que ahora viene con esa cepa tan peligrosa, que teóricamente tendríamos que estar, si estuvimos encerrados hace un año y pico, ahora tendríamos que estar encerrados, aislados, y resulta que si ustedes salieron a hacer, que vive acá en Paraná, en el parque, es que estaba así, una aglomerada impresionante, porque se acercan elecciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser? Todo lo contrario, hace 4 o 5 meses yo salía a caminar solo y te decía, no te puedes quedar parado porque solo, no podía contaminar a nadie. Y ahora resulta que están amontonados como locos cuando vienen. Porque es todo arbitrario y nadie señala esa inconsistencia. Porque hay una política, porque hay decisiones muy fuertes y los medios no sacan los pies del plato. Entonces ahí tenemos que ver la interacción. ¿Y qué tiene que ver esto con el sistema y con el interés económico? ¿Qué les parece? Esto no es un problema sanitario, esto es un problema económico y político, gravísimo. Porque están inoculando en cantidades, a cientos y a miles de millones de seres humanos, algo que ni siquiera es una vacuna, sino que es una invención, que es una modificación genética, que está generando miles de muertos y cientos de miles de graves secuelas en la salud de la gente. Y no dicen nada. Ustedes saben cuando se introduce un nuevo medicamento en el mercado, en Estados Unidos eso es muy estricto, si ese nuevo medicamento genera 25 muertes, automáticamente se interrumpe, se saca del mercado y se investiga. Y medicamentos que han sido probados durante mucho tiempo. Acá estamos hablando de unos que se llama vacuna y que normalmente llevan entre 8, 10 o más años para verificar el grado de seguridad. En 6 meses, 7 meses. Y está generando miles de muertes y en lugar de decir, bueno, paramos, vamos a ver qué pasa por los muertos, por los afectados graves. Usted sabe que hay más de 400.000 menores en Estados Unidos con miocarditis, con problemas del corazón inmediatos por los efectos, y nadie dice nada. Y no solamente, sino que no se ha parado la inoculación, sino que al contrario, se está inventando nuevas cepas para que haya nuevas vacunaciones, nuevas dosis,
y ya te está hablando que va a ser, qué sé yo, para todos los años. Y eso destruye nuestro sistema inmunológico y una cosa muy grave. Pero bueno, con esto no quiero decir, chicos, que cada tema que se analiza, si uno lo separa, no está haciendo un buen análisis. Porque esto es un orden social que tiene una lógica económica y tiene una lógica política, que son los que toman las decisiones en el gobierno, que tienen que alinearse a esa lógica económica o no. Y tiene una lógica comunicacional, los llamados comunicadores periodistas, que algunos suponen, se dicen ser independientes, se alinean a la lógica del poder económico político, porque si no, no tienen cabida. Y eso es un poco un dilema que muchas veces discutimos con ustedes, con los estudiantes. O siguen esa lógica o no tienen lugar en los medios. Entonces, ¿qué los producen? De periodistas se hacen mercenarios. Y bueno, yo voy a trabajar con lo que me pague. Y digo lo que quiere que me pague, no lo que yo veo. Bueno, esto es, yo creo que es la riqueza que nos da este gran laboratorio que es el mundo, que es la realidad, que es la sociedad, y que hoy tenemos un tema importante para analizar y debatir abiertamente, algo que es difícil que se pueda ver en un medio. Octavio justamente me pasó un video donde empezó a hacer un pequeño debate donde hubo médicos especialistas que por fin le dieron un pedacito de micrófono, de espacio, para que digan todas estas inconsistencias. Ustedes saben que cada... Escuchen chicos, el año pasado supuestamente en la Argentina, digo supuestamente porque no se ha verificado que los contagiados realmente estén contagiados y que los muertos por esto sean muertos por esto porque no se hacen autopsias, está prohibida. Pero aún así, los muertos del año pasado en Argentina asociados a COVID fueron alrededor de 48.000 más o menos. Y lo que va de este año, o sea, la mitad del año, llevamos casi la misma cantidad, cuando este año supuestamente ha empezado la vacunación masiva. Entonces, ¿cómo puede ser que se aumente casi un 80% la cantidad de muertos asociados en la posición que tiene vacunación masiva? Y cuando uno analiza las cifras del Ministerio de Salud de la Nación, o sea, cifras oficiales, ve que 9 de cada 10 muertos asociados al COVID este año estaban vacunados. Ahora digo, uno puede decir, bueno, pero que sepamos ver que ni siquiera se menciona eso. Ni siquiera se menciona. Pero esto es una locura. ¿Y cuál es lo que se menciona? Y no, hay que obligar a todos. Cuando hay cuestiones, planteamientos muy serios, cientos de científicos que han hecho declaraciones, que han hecho premios Nobel, que fueron los que descubrieron la metodología PCR para medir contagio, fueron los que descubrieron la tecnología de la modificación genética de ARN, que son borradas más porque son ellos los principales críticos que señalan la barbaridad que se están haciendo. Entonces hay algo grave que sí que merece, por eso esto lo ponemos como un tema de periodismo económico que vale la pena para una entrevista y para el trabajo final, donde podamos ver qué rol cumplen los intereses económicos y qué rol cumplen los medios de comunicación vinculados a sus intereses. En otra época el periodismo independiente era mucho más fuerte, había investigaciones independientes y había posibilidad de canalizarla a través de algunos medios independientes. Hoy nadie puede sobrevivir haciendo investigación que cuestione esto porque no tiene ingreso, pero nadie puede publicar algo diferente a lo que publicaron también porque no tienen cabida. Así que bueno chicos, esto es como un anticipo de lo que vamos a seguir haciendo para los que soporten con capacidad, digamos, pulmonar y de cabeza frente a los horrores, los que se animen, ¿sí? Pero es la realidad. Lo que pasa es que uno tiene la opción o inventamos relatos para negar la realidad, ocultarla, o mostramos la realidad. Y bueno, si mostramos la realidad, lamentablemente va a tener que ser crudo. ¿Pero para qué? Para mostrarles que hay otras formas de actuar y de buscar esta salida, como yo les decía hace un rato en la pregunta de los sistemas, que se están haciendo. Hay experiencia dentro del mundo, otras formas de convivir, otras formas de producir, otras formas de generar comunidad y que, por supuesto, que nos hacen mucho más independientes, autónomos y felices, ¿no es cierto? Más satisfechos, pero satisfechos en el sentido que estamos mejor en condiciones de salud, alimentación, cultura. O tenemos este camino, que cada vez tenemos una población más incomunicada y más inculta, a pesar de que estamos en la era de los medios de comunicación. Chicos, ¿algún comentario más que quieran agregar sobre lo que hemos visto, sobre lo que escucharon en el video? Cosa que falte, a lo mejor, hacer alguna pregunta, algún comentario adicional.
hay por ahora. ¿Están despiertos todos, chicos? Porque me parece como que por lo menos ahí se mueve. Ahora se movió Nati Bueno, también. entonces voy a preguntar. Sí. Cuando en el video hablaba Rubén de el tema de las restricciones para evitar la fuga de divisas, o sea, para frenar esa salida. Eso lo podemos ver reflejado ahora cuando hacemos una compra, por ejemplo, en dólares, como es YouTube o Netflix, que te pone el IVA de los servicios digitales, la percepción de impuestos y la ley de impuesto país. Vendrían a ser las restricciones. Claro, cuando hay escasez de dólares, ¿sí? Se ponen trabas y costos mayores para que no se gasten tantos dólares. Lo que pasa es que normalmente hay afectación muchas veces sobre los sectores medios, contiene alguna posibilidad de algún ahorro, que la única forma de ahorrar en Argentina, para aquel que le sobraron, no sé, 8.000, 10.000 pesos de un mes, y que si vos decís, bueno, voy a ahorrar porque me puede pasar cualquier cosa dentro de, no sé, de un tiempo, un problema de salud o lo que sea, y tengo que tener algo de. ¿Y cómo lo ahorrás? En peso. Lo ahorrás en peso, en 3 meses te pulverizó el ahorro. Entonces comprás algunas chirolas de dólares. Bueno, a eso se encarece muchísimo si vos querés ahorrar en dólares. Pero para los grandes especuladores tienen muchas vías y muchos caminos para llevarse. Y además después está digamos, la forma más legal de llevarse, que las transnacionales que ganan, que tienen la remesa de utilidades, o los usureros que cobran los intereses de una deuda que es ilegítima, que es fraudulenta, y que siguen cobrando en dólares. Entonces restringen lo que yo digo siempre, ¿no es cierto? Así en términos muy burdos, ¿no es cierto? A los pirinchos, a los giles, después no restricciones, pero las grandes, eh, cuando se van dólares, se van decenas de miles de millones. Y eso no se lo lleva el pequeño ahorrista que quiere tener alguna previsión para el futuro. Eso lo llevan operadores que se mueven en cantidades impresionantes cuando apretar los botones. Pero bueno, ya lo vamos a ver más en detalle, pero sí, son restricciones que buscan evitar el caos, porque ¿qué pasa? Este gobierno en este momento, no es todos los gobiernos, pero este también en particular estamos viendo con en épocas de elecciones tiene que tratar de que no suba mucho el dólar, porque si sube el dólar sube la inflación, mucho más de lo que ya tenemos, que es una locura, y si una inflación obviamente aumenta la cantidad de pobres y de gente mal. Entonces siempre hace los máximos esfuerzos para contener artificialmente la suba de dólares y la suba de los precios, hasta la elección. Después agarrate. Ya es un tema que lo vamos a ver cuando analicemos ya, inclusive en alguna entrevista sobre el tema de la coyuntura. Pero nosotros hacemos análisis de la coyuntura, o sea, lo que pasa con bases estructurales, no solo a ver qué pasó hoy, mañana y qué puede pasar pasado con el dólar. Que queda pendiente mucho para tu pregunta. A medida que vayamos abordando, vamos a ir dándole más respuestas. ¿Algún otro comentario, chicos? Sí, profe. Ajá. Profe. Respecto a este tema, yo también me había quedado pensando y hay una ley que justifica la fuga, entonces, bueno, tiene razón. Como que se ataca a la población, digamos, que no genera mucha fuga, una fuga considerable que afecta a la economía. Ahora, usted dijo que sostiene artificialmente el dólar. Supuestamente el Estado está quebrado, lo escucho en todos los políticos decir eso. ¿Cómo sostiene, por ejemplo, el dólar ahora? ¿Cómo lo sostiene artificialmente? Artificialmente significa que toma medidas que no son sustentables, pero que tienden a que alcance hasta por lo menos el momento de las elecciones, ¿no es cierto?, en noviembre. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pone ciertas trabas para que no salgan tantos dólares, ¿sí? Bueno, acá Como un fin de mes. no se puede hacer predicciones en economía, pero es muy probable que suba mucho, que no se pueda mantener. Le tratan de mantener en un nivel que no se vaya muy elevado, porque si va muy elevado, si ahora hay, con un dólar contenido, hay inflación, imagínense si hoy el gobierno dijera, bueno, el mercado del dólar queda libre, el que quiera comprar que compre, el que quiera vender que venda, y que su precio se forme en función de la oferta y la demanda. ¿Ustedes saben qué pasaría?
el valor del dólar aumentaría muchísimo. ¿Sí? Claro. Como el dólar aumenta, se pierde poder adquisitivo, ¿no es cierto?, por la inflación. Uno puede comprar mucho menos con la plata. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué digo artificialmente? Porque se trata de evitar de que si uno quisiera ser coherente con el régimen, con el sistema en que vivimos, decir, bueno, el dólar es una divisa más, es una mercancía más, mejor dicho, perdón, es una mercancía más que se compra y se vende. Y su precio del mercado lo definen quiénes. Y si los que tienen más o menos dólar imponen las condiciones. Entonces, si hoy se dejara libre el mercado del dólar, el valor del dólar subiría muchísimo. Como empezó a subir cuando en el 2001, ¿no es cierto?, empezó a subir, estaba un peso un dólar, empezó a subir 1,40, 1,50, 2, 3, 4, 5. Eso sería dejarlo libre. Ahora, si yo no quiero que suba tanto, porque ¿qué pasa si el dólar se deja libre ahora? Y aumenta muchísimo, porque no hay dólares, las reservas están dibujadas, son muy pocas las reservas, están dibujadas. Entonces, ¿qué pasa si no hay dólares y hay gente que quiere comprar? Y aumenta el precio. Y si aumenta el precio del dólar, es como si una gran devaluación. ¿Qué va a pasar si hubiera una gran devaluación? Ni hablar con los precios, con la inflación. Imagínense los resultados para las elecciones de noviembre, para el gobierno. Entonces, de alguna manera, tiene que poner trabas para que no suba tanto. Trabas significa que no es lo que se llama el mercado libre de cambio. No es mercado libre. No le pone trabas. Pero no son modificaciones legales que cambien las condiciones del funcionamiento del sistema, sino que son medidas paliativas que intentan ganar tiempo. Eso, intentan ganar tiempo. Hasta que puedan. Pero normalmente es como pasa con el gasto público. El gasto público bajó muchísimo el año pasado y el primer semestre de este año. Había un ajuste brutal de los salarios del Estado, de los jubilados, ha sido brutal. Pero han acumulado como una caja que estos meses previos a la elección van a gastar más. Y ya se está dando eso. Van a gastar más porque tienen que mostrar, ¿no es cierto? Tienen que dar mucho más subsidio y tienen que mostrar un poco alivio, ¿no es cierto? Claro, todos suben los sueldos, obviamente. Y los haberes de los jubilados ni hablar. Pero bueno, eso está muy ligado al tema, aumentar la obra pública, es decir, lo que hace el Estado es tratar de mostrar en estos meses previos que estamos mejor. Eso ya, por eso digo, la economía no es economía solo. Es economía, es política, es cultura, es medio, es ciencia y técnica. La ciencia y técnica hace mucho que dejó de estar al servicio de la humanidad y de los seres humanos en general, al servicio de las corporaciones que lo manejan para ganar más. Así que bueno, hay controles. Lo mismo, la misma pregunta que me hacía la compañera, es decir, que vos tengas que pagar, si vos querés pagar un servicio de afuera, y tenés que pagar el IVA, tenés que pagar un impuesto extra, que se lo devuelven si vos tenés inscrito el impuesto a la ganancia, que son las empresas. Eso sí, recuperan todo. Ahora, el chiquitaje, ¿qué va a te contar de impuesto a la ganancia? Perdiste todo. Esas son las trabas. Trabas que se ponen, como digo, que son artificiales porque eso no es libertad de mercado. De la perspectiva de la economía convencional, obviamente. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta, agregado? Si no, yo les diría, chicos, hagamos los esfuerzos para estar, a ver si el lunes podemos estar todos para cerrar este tema nacional y plantearles algunas de las actividades que vamos a hacer de elaboración vamos a hacer un reportaje, de 1 o 2 reportajes, y después a ver si podemos hacer algunos informes de coyuntura, ¿no es cierto? Pero es importante que ustedes estén y participen. Nosotros consideramos la participación de ustedes porque, como yo les dije, si no, a la hora de la evaluación vamos a tener que hacer la evaluación final, individual, por lo menos de aquellos que no hayan participado o no hayan estado. Así que por eso yo le insisto, y la participación no requiere que ustedes sepan, chicos, en todo caso, que demuestren interés, que hagan preguntas, que hagan comentarios, porque si uno se equivoca, aprende mucho más cuando se equivoca que si se queda callado. ¿Damos, niños? Nos vemos entonces el lunes próximo y tiene como tarea la próxima yo le... Bueno, chao, Bueno. profe, buena semana. Bueno, chicos. Chao, profe. Chao, Nos vemos. profe, gracias.